Señor, que tú seas con nosotros, Señor, que tú uses nuestras vidas, nuestros labios, Señor. Que tú, Señor, obres, Señor, en aquel necesitado, Señor, en aquel que pondrá atención a tu palabra, Señor. Que tú bendigas tu palabra, Señor, como dice aquí en este libro, Señor, que es tu palabra, que ella no volverá vacía, Señor, sino que saldrá y hará el propósito para la cual tú lo has enviado, Señor. Te rogamos que bendigas, Señor, a cada persona, Señor, que camina en este espacio, Señor, a los que trabajan, Señor, los que hacen negocios, así como al dueño de esta tierra, Señor, de este lugar, Padre. Bendícelo, Señor, y bendícenos, Señor, a nosotros, que tendremos cuidado de darte a ti la gloria y la honra que solo tú la mereces, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Queridos, amados hermanos, amigos que nos escuchan, les voy a leer este verso en la Sagrada Escritura, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, y el verso 16, que dice de esta manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la compasión de Dios, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Con esta porción de la Escritura quiero decirte a mí, amado amigo, hermano que me escuchas, que la palabra de Dios da testimonio y dice que Él fue manifestado en carne. O sea, Dios mismo se hizo carne para venir a esta tierra en la persona de Jesús. Dice en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 14 y el verso 10, ya estaban los discípulos y él les decía que Él era el camino, la verdad y la vida. Y uno de ellos le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús, dando a entender que Él mismo era el Padre. O sea que Dios, Jesucristo mismo, es Dios encarnado. Que dice en el libro de Colosenses, dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, aquel Dios, aquel ser que creó los cielos y la tierra, a lo cual no lo podían ver, no lo podían palpar, porque Él es espíritu. Ese espíritu se hizo carne y habitó en la persona de Jesús y vino a esta tierra con un propósito, y ese propósito es de que todos nosotros podamos acercarnos a Él. En las Sagradas Escrituras encontramos un pasaje muy interesante. ¿Ya? Dice en la Escritura que había una mujer que padecía flujo de sangre por 12 años, ¿ya? Y que había gastado todos sus bienes que esta mujer poseía con el propósito de ser sanada. Ya no tenía más recursos, pero oyó hablar de Jesús, que Jesús caminaba, iba pasando por la ciudad donde ella vivía, y ella puso en su corazón, puso en su mente, y decía entre ella: si tan solo tocare el borde de su manto, yo sería sana. ¿Verdad? Eso es lo que esta mujer se propuso en su corazón, de tocar tan solo el borde de su manto, de su vestidura, ¿verdad? De aquel maestro, de aquel Señor, el dueño de los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas. ¿Verdad? Él caminaba, y esta mujer, con esa necesidad, con ese flujo de sangre que ella padecía, se propuso en su corazón esto, de tocar el borde de su manto. Y dice la Escritura que la multitud apretaba a Jesús mientras Él caminaba, porque Él tenía compasión de la gente. Dice que caminaba y sanaba a los enfermos, a los que estaban endemoniados, Él los hacía libres, ¿verdad? Y aquella mujer tocó el borde de su manto. Dice la Escritura que en ese momento, ese flujo de sangre que ella había padecido por más de 12 años, aquel flujo de sangre paró instantáneamente, ¿ya?
Entonces, querido amigo, hermano que me escuchas, en el pasaje anterior, en el pasaje que te leí, dice la Escritura que Dios fue recibido arriba en gloria. Aquel Señor, aquel Dios que se hizo carne, dice la Escritura, dice que Él padeció, Él vino y sufrió, dio su vida en aquel madero, pero no solamente no terminó ahí, sino que dice la Escritura, fue recibido arriba en gloria, dando a entender con esto que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es real, o sea que Él resucitó de entre los muertos después de haber padecido en aquella cruz. Él ciertamente murió por 3 días, dice la Escritura. Después de esto resucitó y fue recibido arriba en gloria. Fue recibido en el cielo. Y también dice que fue predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquel pueblo que no pertenecía al pueblo de Israel, a todos los demás personas de la tierra, todos los que no descendemos en sangre, o sea que no pertenecemos al pueblo de Israel, somos los llamados los gentiles, los que no le conocíamos, los que por naturaleza adorábamos imágenes, ídolos, cosas que no son Dios. Dice la Escritura, dice mi querido amigo y hermano que me escuchas, que Dios vino a esta tierra, ¿verdad? Dice, porque Él tuvo compasión del ser humano, porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice de tal manera, es porque no hay una palabra que se pueda describir el amor de Dios que Él tiene para con nosotros, para con la humanidad. Y ese amor sigue vigente hasta estos días. Dios está esperando, dice en la Escritura, que todos nos arrepintamos, que todos reaccionemos de cómo estamos viviendo. Mire, en la palabra de Dios encontramos un pasaje donde dice que en los últimos días serían como los días de Noé, que la gente estaría casándose, dándose en casamiento, que la maldad aumentaría, que la maldad, todo iba a ir en aumento, y es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Ahorita el matrimonio se ha vuelto como cualquier cosa. La gente hoy se divorcia, mañana se vuelve a casar. Yo no sé si ustedes vieron, pero ahora a esto que le llaman Día del Amor y la Amistad, muchos hubieron, dice que matrimonios colectivos, personas, cantidades, multitudes casándose, y al rato viene otro año más y vuelven a hacer lo mismo, pareja tras pareja. Pero dice la Escritura que Dios, aún en estos tiempos, está teniendo paciencia para con todos nosotros, porque también dice en el libro de Sofonías, hay un pasaje donde habla, donde dice que vendrá un día el cual Dios lo llama la ira de Dios. Dice día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de entenebrecimiento. Es un día, vea, que la humanidad no se espera, pero va caminando. Yo no sé si usted se ha puesto a detener, si usted se toma tiempo y se pone a pensar a dónde nos estamos dirigiendo como humanidad, vea, qué es lo que estamos viviendo, cómo nos vamos conduciendo, vea, como seres humanos. Todos, dicen la palabra, que todos nos hemos desviado. La humanidad se ha corrompido a tal manera que ahorita al pecado, a lo bueno, dice la Escritura, le llaman malo, y a lo malo le dicen bueno. El buscar de Dios para la gente es locura. El buscar de Dios para la gente es perder el tiempo. Sin embargo, si a usted lo invitan a un baile, a cualquier cosa, a cualquier diversión, para todo eso le llaman bueno, dice en la Escritura. Pero si le invitamos a buscar de Dios, a alabar a Dios, a cantarle cantos, a orar, a eso, dice, le llaman
le llaman malo, le llaman locura, le llaman pérdida de tiempo. Pero la Escritura nos dice que un día que viene, el día del Señor, dice el día de ira, día de venganza de Dios, donde Dios va a mostrar su coraje, va a mostrar su ira por causa de que no le dimos tiempo, ¿vea? De que no razonamos, de que no venimos, ¿vea?, delante de Él, de que ahorita es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de buscar de Dios, es el tiempo donde Dios todavía su amor es manifiesto, donde el amor de Dios, como ese pasaje que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese pasaje donde muestra que el amor de Dios es indescriptible, ¿ya? La bondad de Dios, no se puede describir hasta estos momentos, donde Dios, aún mirando, vea cómo el mundo nos hemos corrompido, ¿vea? Dice la palabra de Dios y todos lo sabemos, ¿vea? Todos lo rechazamos, ¿vea? Dice la Escritura, dice que a todos, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le dicen bueno. Si usted va y se embriaga, a eso para usted es diversión, para usted es gozo, para usted es placer. Pero la Escritura dice que no nos embriaguemos con vino, ¿ya? Y dice la palabra de Dios que a todo aquel que hoy le rechaza, un día llorará, un día se lamentará, ¿ya?, porque le ha rechazado. Mas sin embargo, hoy es el día de salvación, hoy es el día de oportunidad, hoy es el día que escuches que Dios tiene compasión de ti. ¿Ya? Querido amigo y hermano que me escuchas, quizás para ti se oirá duro y decir que, quizás puedas decir que juzgamos, pero no es así, solo decimos lo que la palabra de Dios dice. ¿Y por qué? Porque dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, ¿vea?, un día se demandará de nosotros esto por haber callado, por haberlo quizás suavizado, ¿vea? Pero Dios dice que nosotros, o sea que todo aquel que predica, que habla de la palabra de Dios, debe de hablar como está escrito, no cambiarle, no suavizarle a las palabras, ¿vea?, porque Dios lo demandará de él en aquel día. Entonces, querido amigo y hermano que me escuchas, yo te hablaba que en el principio, o sea, el primer texto que hablamos, que Dios dice, grande es el misterio de la compasión de Dios para la humanidad, que Él se hizo carne, Él habitó en la persona de Jesús, y como Dios, Él sanaba a los enfermos, como Dios, Él levantó a los muertos. Vemos un pasaje en la Escritura, en el Evangelio también de Juan, donde dice que había un varón llamado Lázaro, el cual era muy amado y amigo de Jesús. Este varón enfermó y murió, ¿verdad? Ya tenía 4 días que había fallecido, y él le dijo a sus apóstoles que irían porque Lázaro había dormido, pero ellos pensaban que les hablaba de dormir, dice, dormir del sueño, mas Jesús hablaba de que había muerto. Entonces su hermana, una de sus hermanas de Lázaro, le dijo, maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas él le dijo, si creyeres, verás la gloria de Dios. Y en ese momento, dice que Jesús le dijo que removieran la piedra donde había sido puesto Lázaro, y él le dijo, Lázaro, sal fuera, ¿ya? Y al instante aquel varón resucitó y salió de esa tumba. Entonces vemos en este pasaje que como Dios, Él levantó a los muertos, Él sanaba a los enfermos, Él tenía compasión, ¿verdad?, de los abatidos. Y ahorita, mi querido amigo y hermano que me escuchas, si tú vienes al Señor con fe, ciertamente, ¿verdad?, Él no está físicamente otra vez en la tierra, pero dice la palabra de Dios que Él sigue siendo el mismo, que Él sigue siendo el mismo de ayer,
de hoy y de siempre. Y Él dice en la Escritura que esta palabra es Jesús mismo. Sigue teniendo el mismo poder, la misma autoridad. La palabra de Dios tiene esa autoridad para cambiar tu vida. Si usted piensa, ¿verdad?, que hay muchas personas que dicen: a mí nadie me ama, yo a nadie le intereso. Muchas personas, muchos jóvenes, ¿verdad?, en esta actualidad se suicidan por causa de que le hacen bullying, de que se burlan de ellos, unos por su fisonomía, porque están gorditos, otros por diferentes cosas, ¿verdad? La gente se burla de su compañero y muchas veces nos despreciamos, ¿verdad?, a nosotros mismos y decimos esto: nadie me ama, a nadie le intereso, a nadie le importo. Pero dice la palabra de Dios, dice que si tú supieras, dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, a Dios, si tú pusieras atención un poquito y te dieras cuenta que a Dios sí le importas, a Dios sí le interesas. Dios se interesa por nosotros, por cada uno de nosotros. Dios es tan grande y tan poderoso que Dios se interesa y Dios tiene cuidado de cómo pensamos, de qué pensamos de nosotros mismos. ¿Vea? Él no quiere que nosotros pensemos negativamente de nosotros mismos, que nos veamos inferiores a los demás. Él dice que todos somos iguales. Él dice que somos iguales todos. Ni el rico es mayor, ni el pobre es menor. Todos somos iguales y todos valemos lo mismo ante la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, que nosotros le creamos a Dios. Eso lo dice en su palabra. Él quiere que nosotros nos veamos de esta manera, que nosotros somos hechos a su imagen y a su semejanza. Por ello tenemos un valor tan grande a los ojos de Dios, porque Él nos hizo a su imagen, a su semejanza. En nosotros, dice en su palabra, que Él no quiere que nosotros nos despreciemos a nosotros mismos, que nos evaluemos a nosotros mismos, que nos veamos menos delante de los demás, porque Él nos hizo a su imagen, a su semejanza, tal como Él es. Si usted un día se ha denigrado a usted mismo, usted tiene que pedirle perdón a Dios por eso, por haberse denigrado a usted mismo, porque usted no se está dando el valor de lo que usted es, que usted dice la palabra, que usted fue hecho a imagen, a semejanza de Dios. Por lo tanto, usted es importante para Dios. A Dios le importa cómo usted piensa, cómo yo pienso, qué pienso yo de mí, qué piensa usted de usted mismo. A Dios le importa esto, querido amigo y hermano que me escuchas. A Dios le importas tanto, a Dios le importa tal como tú eres. Si tú piensas que tú no vales para los demás, a Dios dice que para Él vales más que todo el dinero del mundo. Tanto vales que Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Por eso dice que indiscutiblemente es el misterio de la compasión de Dios, que Dios se hizo carne. O sea, esto no se puede discutir, no hay manera de discutirlo. La compasión de Dios no es para discutirse, no se puede discutir. Nadie puede discutir o tener argumentos de la compasión de Dios para con la humanidad. No hay cómo debatir la compasión que Dios ha mostrado para con el mundo entero. Que Dios se hizo carne para salvar al hombre, para que el hombre pueda regresar a Él, para que el hombre pueda venir con confianza delante de Dios, porque Él se ha mostrado como amigo. Él le decía a sus apóstoles: amigos, amigos, y eso mismo quiere llamarte a ti. Eso mismo me llama a mí, amigo, amigo, dice la palabra de Dios.
Él no nos ve como extraños, Él no nos ve como extranjeros, Él nos ve como hijos, como amigos, como hermanos. Vea, Jesús mismo, vea, Él les decía, el que cuando le dijeron, tu madre te busca, Él dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre, ese es mi hermano, ese es mi Padre, ¿verdad? Entonces, todos nosotros que buscamos hacer la voluntad de Dios, somos amigos de Él, ¿verdad? Él no nos mira a nosotros de otra manera, no nos mira como extraños. Dice la palabra que ya no somos más advenedizos, ¿verdad? Sino conciudadanos de los cielos. Somos ciudadanos de los cielos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y este mensaje es para cada uno de ustedes, para cada uno de los habitantes de esta tierra, que la misericordia de Dios se está moviendo en esta tierra hasta estos momentos. Pero también, querido hermano y amigo que me escuchas, no pases por alto, vea lo que Dios dice, que también un día vendrá la ira de Dios. Y cuando ese día de la ira de Dios venga, dice en la palabra, vea, que las gentes van a buscar esconderse, van a buscar arrepentirse, pero aquel tiempo se habrá acabado, vea. Ahorita es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de que cambiemos nuestra manera de pensar. Muchas veces nosotros no entendemos lo que es el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento. Y es una palabra que tiene un profundo significado, ¿verdad? Que quiere decir que busquemos, que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, ¿verdad? Porque Él dice en la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Muchas veces pensamos que como estamos viviendo agradamos a Dios, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Si nosotros, dice en la Escritura que no hay otro mediador, entre Dios y los hombres, solamente Jesús. Entonces, mi querido amigo y hermano que me escuchas, por eso mismo Él se hizo carne, porque no hay otra manera de venir ante Él. Si tú estás buscando a Dios de otra manera, si tú buscas a Dios a través de ídolos, de imágenes que no tienen ningún poder, la palabra de Dios esto lo rechaza y dice que tú estás denigrando el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Si tú estás buscando a Dios a través de ídolos que no pueden hablar, que no pueden oír, que no pueden moverse, que necesitan ser cargados para que puedan llegar a otro lugar, entonces tú estás equivocado. Tú estás rechazando lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, que Él se hizo carne porque no había otra manera, no hay otro medio. Él no necesitas otro medio, otro camino, solamente creer en la palabra de Dios, creer que Él se hizo carne para que el hombre pueda regresar a Él. No hay otra manera, querido amigo y hermano que me escuchas, solamente a través de Dios, solamente a través de la persona de Jesús, de aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. No es a través de imágenes, a través de ídolos, a través de otras cosas, ¿vea? Es solamente a través de Jesús. Por eso es que Él se hizo carne, por eso es que Él sufrió aquella cruz, porque no había otro medio. Y eso es lo que estamos anunciándote en esta mañana, ¿verdad? Y te invitamos a que vengas y conozcas lo que es la iglesia, que conozcas lo que es el servir a Dios, lo que es el servir, lo que es alabar a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Te invitamos a que vengas, que escuches la palabra de Dios con nosotros. Nos reunimos aquí en la esquina de la calle Harrison y la 6,
¿verdad? Somos la iglesia, el nuevo pacto de Jesucristo, ¿verdad? Te invitamos a que vengas y que escuches la palabra de Dios, que vengas así como muchos se acercaban en aquel tiempo cuando Jesús caminaba allá en la tierra de Israel. Muchos se acercaban a Él por curiosidad, ¿ya? Muchos se acercaban porque querían oírlo, porque tenían curiosidad. Aleluya. Gloria a Dios. Porque estaban curiosos de qué era lo que Jesús hablaba, ¿verdad? Y a través de escucharlo y de escucharlo, muchos se acercaron a Él, muchos creyeron, ¿verdad? Después, cuando Jesús asciende, dice la palabra de Dios que los apóstoles quedaron, ¿verdad?, en aquel tiempo, y hubo un varón llamado Pedro que se levantó y empezó su primer ministerio. Dice en la escritura que en aquel día se bautizaron más de 3,000 personas que creyeron el mensaje del Señor, ¿verdad? Que Jesús, que les decía que se arrepintiesen y se bautizasen en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Y ese es el mensaje que ahorita nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, venimos anunciándote en esta hora, que se arrepientan, que vengan al conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios que el día del Señor está cerca, ¿verdad? Mire, querido amigo y hermano que me escuchas, yo no sé si usted se pone a pensar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Cómo los grandes quieren oprimir a los pequeños, ¿verdad? Los gobiernos, ¿verdad?, oprimiendo, y todo va encaminándose hacia algo terrible, ¿verdad? Que muchas veces no lo entendemos, pero nuestra sociedad, el mundo en el que vivimos, ¿verdad?, la política, todo se va encaminando hacia algo terrible, algo que quizás un día tú vas a reflexionar y usted va a decir, estos locos tenían razón, pero el día del Señor se acerca y todas las cosas, todo se va acercando, se va cumpliendo como está escrito, ¿ya? Hay muchas profecías que hablan y que testifican de que estos tiempos que estamos viviendo tendrían que llegar, tendrían que cumplirse. Entonces, querido amigo y hermano que me escuchas, hoy es el tiempo del Señor. No esperes a que aquel día de la ira venga sobre la tierra, o que el Señor venga, ¿verdad? Porque dice la Escritura que Jesús va a venir en las nubes, ¿verdad? Que Jesús regresará. Le dijeron los ángeles cuando fueron al sepulcro, ¿verdad? Aquellas mujeres que fueron primero, que fueron las primeras que vieron que Jesús había resucitado, y les dijeron, ¿por qué estáis mirando a aquel Jesús? Aquel que ustedes vieron, que subió al cielo, así dice, así vendrá, así como lo vieron subir, así mismo regresará. Y eso es lo que predicamos, que el Señor viene pronto, que el Señor está por venir, querido amigo que me escuchas. El Señor viene pronto, dice en la palabra de Dios, ¿ya?, que viene por su pueblo, por aquel que le ha creído, por aquel, ¿ya?, que se ha convertido. El Señor viene pronto. Dice la palabra de Dios que Jesús viene en las nubes a su pueblo a levantar. Mas, sin embargo, dice la Escritura también que muchas personas van a quedar. Pero después de esto, dice la palabra, que ya no habrá oportunidad, ¿verdad? Porque entonces vendrá la ira de Dios. Hoy es el día, querido amigo que nos escuchas, querido amigo que escuchas en este momento. Si tú crees a la palabra de Dios, dice en la Escritura, hoy puedes ser salvo, hoy puedes escribir tu nombre en el libro de la vida. Hoy es el día de salvación. No esperes aquel día que sea día de dolor, día de llanto, día de quebrantamiento, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu milagro. Si tú buscas por sanidad al Señor,
el Señor aún tiene compasión, que así como Dios tuvo compasión en aquel tiempo cuando Él caminaba en la tierra, que sanaba a los enfermos, aún es el mismo. Muchos de nosotros nos hemos acercado a Él, somos testimonios, ¿vea? Quizás muchos de nosotros, en mi caso, ¿vea?, esclavizado al vicio, a la droga, al alcohol, pero un día clamamos a Dios, y ese Dios, ese Jesús que hizo libre a muchos, ese mismo Jesús tuvo compasión de nosotros y nos ha hecho libres, y por eso hoy estamos aquí delante de ti y te anunciamos que Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos, que Él no cambia, que Él siga teniendo el mismo poder. Si tú tienes alguna enfermedad, que tú vengas a Él, que así como aquella viuda, ¿verdad?, que tenía ese flujo de sangre por más de 12 años, que ella dijo en su corazón que si tan solo tocara el borde de su manto, ella iba a ser sana. Y así lo fue, ella sanó después de haber tocado el borde del manto de Jesús. Eso mismo te decimos en esta hora. Si tú tienes una enfermedad con la cual has luchado, ven, acércate al Señor. Él sigue teniendo misericordia de los enfermos. Él sigue teniendo misericordia de los que están esclavizados en vicio. Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Esa verdad es Jesús, no hay otra verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ya? Entonces, querido amigo y hermano que nos escuchas, si tú tienes alguna necesidad con la cual tú has luchado por años, si tienes alguna esclavitud, ven a Él, que Él te hará libre. Es una promesa del Señor y te lo decimos con toda seguridad porque lo hemos vivido. Él nos ha hecho libres y nos ha dado la oportunidad, nos da ese valor, ¿verdad? Nos da esa seguridad, nos da esa autoridad para hoy estar delante de ustedes y poder decirles que testificamos que Él es el mismo, que Él no ha cambiado, que Él sigue vivo, que Él sigue sanando, que Él sigue libertando, que Él sigue dando vida, ¿verdad?, a los muertos, que Él sigue sacando de esclavitud, que Él sigue dando libertad al esclavo. Querido amigo que nos escuchas, ven a Cristo Jesús. Él vive y Él vivirá por los siglos de los siglos, que Él es el principio, Él es el fin, que no hay otro más que el Señor, que Jesús. Él es por los siglos de los siglos. Ven, acércate a Cristo. No hay otro camino. Mire, dice en la palabra de Dios, dice que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Yo no sé si usted ha puesto a pensar por qué usted vive, por qué usted camina, por qué usted se mueve, cómo es que usted respira. Y eso es por la gracia y la misericordia de Dios. Dice en la palabra de Dios, ¿verdad?, que por Él vivimos, por Él andamos, por Él nos movemos, ¿verdad? Nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos. Cuando el Señor dice: hasta aquí llegó tu día, hasta ahí llega el ser humano. Nadie puede alargar a su vida ni un segundo más, ni un día más, ni nadie puede. Si a usted no le gusta su estatura, si usted está chaparrito o chaparrita, usted no puede alargar a su estatura ni un centímetro más. Solamente Dios tiene el poder, ¿ya?, para hacer con nosotros como Él quiera, porque Él nos hizo, somos hechura suya, ¿ya? Nadie se da vida a sí mismo. Por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él estamos en esta tierra, y un día vamos a entregar cuentas a Él de cómo vivimos en esta tierra. Querido amigo que nos escuchas, estamos aquí por este tiempo y te invitamos, si usted tiene alguna necesidad, si usted padece de alguna enfermedad, si usted tiene algo que le acongoja, le invitamos que venga aquí con nosotros. Podemos orar por usted, por la autoridad que Dios nos ha dado, por la autoridad de la palabra de Dios. Podemos orar por usted y con toda sinceridad podemos decirle
que Dios le hará libre. Por la autoridad de la palabra se lo digo, Dios le hará libre en el nombre de Jesús. Si usted tiene algo que a usted lo acongoja, si usted tiene una enfermedad, si usted tiene algún vicio del cual usted no puede deshacerse de él, si usted tiene algo que lo aprieta en su corazón, algo de su niñez, algo que lo viene atormentando en su mente, en su corazón, de su pasado, venga a Cristo. Podemos orar por usted en estos momentos y el Señor le dará libertad, por la autoridad de la palabra, porque dice en su palabra que Él nos ha dado autoridad para ello. Podemos orar por usted y el Señor tocará su vida con toda autoridad, con toda sinceridad se lo digo, porque Dios así lo dice, porque Dios nos ha dado esa autoridad en el nombre de Jesús, no por nosotros mismos, no que nosotros tengamos poder, pero por el poder de Dios que Dios nos ha dado como sus hijos. Por ello le decimos, si usted viene a Cristo, si usted tiene alguna necesidad, venga con toda confianza, oraremos por usted y el Señor obrará a su favor. En el nombre de Jesús, aquí estamos por unos minutos más. Somos la iglesia Nuevo Pacto en Jesucristo. Venga que oraremos por usted y el Señor le dará libertad. En el nombre de Jesús, mi deseo es que el Señor los bendiga, que el Señor tenga misericordia de usted. Si usted tomó alguna palabra en su corazón, venga a Cristo, haga preguntas. Si usted tomó algo en su corazón y usted tiene alguna pregunta, algo que usted se queda en su corazón, en su mente, que usted dice, esto no me queda claro, venga con toda confianza, le mostraremos su respuesta a través de la palabra de Dios. No lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, pero lo que la palabra de Dios dice. Si usted tiene alguna inquietud, venga, acérquese con confianza. Le responderemos su pregunta, su inquietud, a la luz de la palabra de Dios. No a la luz de nuestro pensamiento, ni nuestro entendimiento, pero a la luz de la palabra de Dios. Venga que el Señor lo quiere bendecir. Mi deseo es que el Señor los bendiga a todos, que el Señor les prospere en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Ramón con ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Alabado y bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya.